de la práctica de energía, especialista en el sector de energía con cerca de 30 años de experiencia. Ha representado todo tipo de empresas, inversionistas y entidades financieras en los sectores de hidrocarburo, electricidad. Es maestro de Derecho de la Energía en la Universidad Panamericana y fue profesor visitante en el curso de Derecho de la Energía en la Facultad de Leyes de la Universidad de Cambridge. Actualmente ha estado muy involucrado en la evolución y defensa de la industria de la energía y el día de hoy tenemos el enorme gusto de tenerlo como invitado. Adelante, profesor. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, 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 claro. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Eh, Estoy aquí con un poquito de temas técnicos. Quiero tratar de compartir una pantalla. Cuatro de la tarde, auditorio en Zoom. Pero bueno, si no, ya ven que los abogados la parte técnica luego no se nos da muy bien. Es una presentación nada más para seguir un poquito el orden, pero bueno, lo podemos ir platicando conforme vamos avanzando, ¿no? Eh, un par de preguntas para tener un poquito de idea de quiénes somos. Eh, la mayoría son abogados. Levántenme la manita o díganme yo quiénes no son abogados. Gabriela Carrasco, M. Villasana, no varios. Ahí. Ok, Ramón M. Villasana, ¿cuál es tu nombre? Villasana. Ok, Laura Padrón, Mayela, Juan Ángel, Catherine, Fabiola. Ok, tenemos un grupo ahí de no abogados para tampoco eh, enfocarnos demasiado en temas muy técnicos legales. Eh, una pregunta, ¿cuándo empezaron el diplomado ustedes? El 21 de abril, profesor. ¿Cuántas clases llevan? Como 13. 13, ajá, 13. más o Sí, menos. Ok. Bien. ¿Y qué temas han estado viendo? Y perdón que les pregunte esto, a lo mejor los desconcierta un poquito. Antecedentes, evolución de la legislación, reformas, básicamente, y la última reforma energética. O sea, casi todos han sido reiterativos. Bueno, Ok, hidrocarburos, gas. reiterativos ¿en qué sentido? Sí, porque obviamente inician su ponencia retrotrayéndose a cómo está la ley y cómo está ahora, y luego ya de ahí retoman el tema que van a exponer, ¿no? Pero Ok, básicamente. Básicamente son principios de la reforma energética, aspectos generales de derecho a la energía, derecho comparado de los hidrocarburos, aspectos tributarios de los hidrocarburos, régimen jurídico de la energía eléctrica, política energética y regulación, régimen jurídico ambiental de los proyectos de energía, régimen jurídico de energías renovables y la eficiencia energética, mercado eléctrico mayorista, análisis económico del sector petrolero y régimen jurídico de actividades reguladas en materia de gas. o sea, esas son todas las clases que han visto hasta ahora. Ajá, y financiamiento de proyectos de energía. Ok, les voy a decir por qué les pregunto esto. Para los profesores de estos cursos de energía, ha sido muy complejo definir el contenido de nuestras clases o conversaciones o pláticas, o como les quieran llamar, porque cada semestre nos cambian la política energética, nos cambia la ley, nos cambia la constitución,
¿no? Yo doy el curso de Derecho a Energía en la UP, que es un semestre completo, y cada vez que empieza el semestre, pues tengo que agarrar mi programa y reacomodarlo porque es una materia que, por un lado, evoluciona todos los días, pero por otro lado, tiene un contenido político tan complicado que las reglas y las leyes y los principios y las bases y los fundamentos cambian todos los días, ¿no? Entonces, sí me interesa un poquito entender cuáles han sido los temas que han venido tratando, si ya están un poquito hablando de la nueva legislación o si por lo que mencionabas ahorita hay algunos temas de antecedentes que han venido ya discutiendo, ¿no? Entonces, pues para tratar de enfocarme un poquito más en temas que tengan un poquito más de valor para ustedes, ¿no? Voy a ajustar un poquito el contenido de la plática. Mi, mi clase está un poquito fuera de tiempo porque el módulo que yo doy es el de introducción al estudio del derecho a la energía. Está planeado para ser la primera clase del curso. Entonces, platicarles de la introducción al derecho del curso de energía cuando ya iban 13 clases, pues está un poquito fuera de tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues voy a tratar de tocar algunos temas que creo que pueden ser relevantes para lo que han venido platicando y espero que, bueno, que les sea de provecho y de interés, ¿no? Eh, Voy a tratar de que la clase sea interactiva, ¿no? Que no hable yo todo el tiempo. Veo las caras y creo que ya no son universitarios. No me lo tomen nada mal, pero los veo un poquito más maduritos. Así que espero que con la experiencia que han tenido y los conocimientos que tienen, pregunten, comenten y platiquemos un poquito más. Creo que eso puede ser un poquito más enriquecedor, ¿no? Bueno, quisiera yo preguntarles eh, qué entienden por derecho a la energía. Pregunta muy básica, que se debieron haber hecho hasta para definir por qué se quieren escribir este curso. Entendería como el beneficio o pues obviamente el derecho, ¿no? La posibilidad de acceder al servicio de energía eléctrica en cualquier condición, en cualquier lugar del país, independientemente de la zona geográfica en que nos encontremos y según las nuevas definiciones de la ley, pues a un costo accesible, que eso es el motivo del desarrollo de un país, ¿no? El contar con energía eléctrica, ¿no? De acuerdo. De hecho, creo que planteé mal la pregunta y Cintia, tu respuesta es correcta. Tú te estás refiriendo más al derecho a la energía como un derecho personal, ¿no? El derecho que tiene la gente de tener acceso a la energía. Eh, Así es. Hoy no podemos concebir el mundo y la vida que tenemos sin energía, especialmente energía eléctrica y combustibles, ¿no? Eh, no estaríamos aquí conectados, no tendríamos comida en el refrigerador, no podríamos movilizarnos en coche, transporte público. O sea, es un insumo fundamental para la vida diaria de una población y para el desarrollo económico de un país, ¿no? Y les menciono esto en cuanto a lo fundamental que es, porque esto explica un poco el por qué ha habido tanto debate y por qué tanta regulación acerca de un tema que pues, parecía ser simplemente un insumo con el que cuenta la población, o por qué, a diferencia de inclusive de los alimentos, o sea, no creo que usted recuerde una discusión a nivel político en el país
del derecho a la alimentación, el derecho a la salud, como lo hemos tenido en los últimos años respecto al derecho a la energía, ¿no? Mi pregunta iba más enfocada en cuanto al derecho como, como marco regulatorio, como marco legal, ¿no? ¿Qué entendemos por el marco legal de la energía? Bueno, si nos vamos a la raíz que nos enseñaron en la propia universidad, sería el conjunto de normas jurídicas que regulan el aspecto energético en México, ¿no? Ok, José Mauricio, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta Servidor. del Zoom que identifica a uno más fácil al interlocutor? ¿A qué te refieres con el conjunto de normas jurídicas que regulan el acceso a la energía? Bueno, evidentemente todas las disposiciones gubernamentales que emite en este caso el gobierno para acceder a los distintos rubros de la energía en México, ¿no? Ya sea petrolíferos o energético, luz, geotérmica y todos los rubros existentes. O sea, si tú eres un abogado que te dedicas al derecho a la energía, ¿qué harías? ¿Qué tipo de asuntos te consultarían tus clientes o tus eh, jefes, o si estás en una dependencia de gobierno? ¿Qué alcance tiene tu actividad como abogado en materia de energía? Es que es vasto. De hecho, pues, dentro del propio rubro de la energía, pues existen rubros específicos como petrolíferos, como energía eléctrica, como energía geotérmica. En mi caso, estoy mucho más enfocado a la energía eléctrica, ¿no? ¿Por qué en tu caso, a qué te dedicas? Soy abogado en generadora Fénix. Ok. ¿Algún otro comentario? Puedo entender que son todas las reglas, son las normas que se establecen para regular las actividades que existen en el mercado eléctrico de distinta naturaleza, lo que es la generación, transmisión, distribución, suministro, comercialización, la obtención de hidrocarburos y de los participantes en esos mercados. Ok. Bueno, recogiendo un poquito estas dos ideas, a ver, por aquí Fabiola nos dice, entiendo que es la regulación, la generación, distribución, consumo de energía. El derecho a la energía es nuevo, es una materia que cuando yo estudié, y soy algunos años mayor que ustedes, no existía. Durante muchos años en este país vivimos un modelo de monopolio estatal, en donde todas las actividades del sector las realizaba el Estado, ¿no? El derecho de la energía, para que lo anoten, lo dividimos desde el punto de vista didáctico en dos grandes rubros, eh, la industria eléctrica y la industria de los hidrocarburos. Un poquito el problema que tenemos es que esas industrias evolucionan todos los días. Tienen un contenido técnico y tecnológico y científico muy alto. Y como ustedes saben, hoy la tecnología, la ciencia avanzan a una velocidad incalculable, ¿no? Y entonces nos encontramos con temas que rebasan la, la regulación. Les pongo un ejemplo. La Constitución, alguien por ahí, seguramente los abogados que están aquí interesados en energía, tienen idea de qué es lo que regula la Constitución, por ejemplo, en materia de hidrocarburos. ¿Qué dice la Constitución en materia de hidrocarburos? Buenas tardes, maestro. Empieza desde quién es el propietario de los hidrocarburos y qué se puede hacer con los hidrocarburos en nuestro país. De acuerdo, Laura. ¿Y dónde están los hidrocarburos? ¿Dónde dice la Constitución que se encuentran ubicados, localizados físicamente? En realidad habla del subsuelo, que De es acuerdo, donde los hidrocarburos se encuentran generalmente. de acuerdo.
O sea, la Constitución habla de los hidrocarburos, están en el subsuelo, son prioridad de la nación y luego echa toda la retahíla de regulación. Hoy se producen hidrocarburos en un laboratorio. Hoy se produce gas natural, por ejemplo, eh, de los residuos biológicos de las vacas, ¿no? Del ganado. Se puede procesar, emite gases, seguramente han oído este tema, metano, y luego a través de procesos químicos, físicos, biológicos, los separan y se produce gas natural sintético, ¿no? Desde el punto de vista químico, molecular, es gas natural. Es exactamente idéntico al que compran en una gasera, con una pequeña diferencia. Ese gas natural, que desde el punto de vista químico molecular es idéntico, no proviene del subsuelo, proviene del estiércol de las vacas. Es un, ¿cae dentro de la regulación o no cae dentro de la regulación? Si ustedes quieren pedir un permiso para vender ese gas natural que no viene del precepto constitucional que habla de los hidrocarburos que están en el subsuelo, ¿les aplica la ley o no les aplica la ley? Eso pasa a diario. Hoy en México hay múltiples plantas que procesan este tipo de combustibles y los venden y cuando se acercan con ustedes como abogados, oiga, ¿tengo que pedir un permiso o no tengo que pedir un permiso? Es que la Constitución habla de los hidrocarburos en el subsuelo, la ley de hidrocarburos, te vas a la definición de hidrocarburos de la ley de hidrocarburos, habla de los hidrocarburos en el subsuelo. Oye, pero este gas natural no proviene del subsuelo. ¿Me aplica la ley o no me aplica la ley? Y no vamos a hablar ahorita si me voy a amparar o no me voy a amparar, porque el nuevo Poder Judicial, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero estamos en una industria, eh, y no sé la respuesta, ¿eh? Porque así como las caras que veo de incógnita, la misma tengo yo, no sé la respuesta. Pero es una industria, a diferencia del derecho civil, del derecho familiar, que evoluciona desde el punto de vista tecnológico, pero por su importancia en la vida de las comunidades, de los seres humanos, tiene un contenido ideológico, político, muy complejo. Entonces, a ver, me da un poquito de pesar el que tengamos esta conversación como introducción al derecho energético después de que hayan tenido 13 clases, pero a mí me gusta esta clase de introducción porque creo que es importante que nos cuestionemos este tipo de conceptos sumamente básicos, ¿no? Oye, ¿cuántas copias necesito para sacar un permiso de generación? Bueno, eso lo verán a lo mejor en la clase 28, pero todo deriva de un análisis mucho más, eh, mucho más profundo en cuanto al contexto en el que se desarrolla esta industria, ¿no? Entonces, eh, creo que nunca es tarde para hacernos estas reflexiones. A lo mejor les corta un poquito la cadena de clases ya entrando a detalles de cómo se procesa un permiso o cuántos kilowatts produce una planta solar. Pero desde el punto de vista jurídico, creo que eh, la parte fundamental, esencial, inclusive filosófica, ideológica, de esta regulación es muy importante para poder entender eh, en qué industria nos encontramos, ¿no? Les pongo otro ejemplo. El sexenio pasado, y creo que todos tenemos un poquito de memoria corta, el gobierno de la administración anterior generó un choque ideológico entre su concepción de la industria
y lo que establecía la ley, ¿no? No sé si algunos de ustedes trabajaron en empresas, sobre todo en el sector eléctrico, en donde, pues, cambiaron las reglas, ¿no? Y el choque eh, se debía a dos cosas. Por un lado, teníamos una legislación a nivel constitucional, legal, regulatorio, disposiciones, etcétera, que estaba sustentado en varios principios. Primero, el principio de no monopolio, ¿no? Se recordarán que en la reforma de 2013, la Constitución se modificó para cambiar el modelo de monopolio estatal a un monopolio de industria abierta, ¿no? Entonces, en la Constitución establecía el principio de no monopolio, libre competencia, libre concurrencia, transición energética, órganos reguladores autónomos, operación eficiente del mercado, operadores independientes. Todo eso, todos esos principios elementales de cómo va a funcionar y cómo se va a estructurar el sector energético, estuvieron plasmados en la Constitución, ¿no? Que es la regla fundamental. Llega un gobierno que dice, no estoy de acuerdo, estoy en contra de la libre participación, de que el sector privado participe en la industria de la electricidad y en la industria de los hidrocarburos, pero la Constitución y la ley dice otra cosa. Entonces, recordarán qué pasó. El gobierno empezó a expedir una serie de reglas que a lo mejor hacían sentido en los 70, ¿no? La empresa pública del Estado tenía que controlar, ser dueña, ser despachada en primer lugar. Pemex tenía que tener el control de los hidrocarburos. Los contratos que se adjudicaron a privados se cuestionaron. Es perfectamente válido decir, no me gusta ese modelo, pero la Constitución y las leyes decían otra cosa. Entonces, ¿qué prevalece, no? Y entonces vivimos un periodo en donde la industria de la energía, de la que depende la vida cotidiana de nuestro país y el desarrollo económico, pues prácticamente vivió un momento de suspensión, ¿no? Separaron los proyectos, ni el gobierno ni los privados construían ni desarrollaban proyectos nuevos, no se generaron plantas nuevas, el sistema de transmisión está prácticamente hoy al mismo nivel que estaba hace 6 años, y todo derivado de una concepción ideológica. Entonces, y perdón si a lo mejor los confundo un poquito, pero para mí como abogado me parece más importante entender el origen y el contexto político, social, funcional, operativo y legal de un sector que tiene una relevancia fundamental para la vida del país, que las reglas específicas de cómo procesamos un permiso o cómo conecta una planta o cómo celebra un contrato de interconexión con, con el operador del sistema, ¿no? Pues bueno, esto es un poquito el eh, análisis o la explicación preliminar de dónde creo que tenemos que tener eh, un entendimiento un poquito más claro y más básico de esa industria, ¿no? No sé si por ahí hay algún comentario.
¿Nada? Sí, Gabriel. Cien por ciento. Y todos los días se hace más compleja. Hace un par de semanas vimos el apagón en España, ¿no? No sé si algunos de ustedes tengan amigos españoles. Eh, a mí me tocó hablar con gente, colegas, me tocó hablar con un colega de un despacho de abogados allá que se estaban mudando ese día de oficinas y 100 gente se quedaron atoradas en un elevador, 5, 6, 7, no sé cuántas horas, ¿no? O sea, te afecta, a ver, sucedió que era un colega mío abogado, pero podría haber sido una familia, podría haber sido un enfermo, ¿no? O sea, no estamos hablando de, oye, ¿cuál es la concesión para los aeropuertos? O sea, es una materia que tiene una profundidad enorme, ¿no? Y la forma de atacarla, pues, como dice el dicho aquel mexicano, que hay muchas formas de matar las pulgas, ¿no? A ver, un monopolio estatal es correcto, pues porque sí, ¿no? O no. Oye, abrir la industria al sector privado es correcto, pues porque sí o porque no, depende de cómo lo hagan, ¿no? Pero no puedo perder de vista el objetivo que tiene el Estado al regular una industria tan importante. El objetivo del Estado es que la gente tenga energía suficiente, o sea, que en el rincón del país que te encuentres puedas picar un botón y prender un foco. O sea, eso es hoy en el siglo XXI es inexplicable que no pase y pasa muchísimo y tristemente en nuestro país, ¿no? Tenemos que tener energía suficiente, tenemos que tener energía barata, ¿no? Que la gente de a pie de la calle pueda pagar la energía eléctrica para su foco, para su tele, para su refri, sin que le represente un desbalance en su eh, minúscula o eh, apretada situación económica. Y hoy, con la situación que vivimos en el mundo a nivel calentamiento global y cambio climático, etcétera, en donde los científicos que conocen ese tema nos han explicado N veces que la contaminación de la atmósfera genera un calentamiento de la Tierra, pues la energía tiene que ser limpia, ¿no? Tiene uno de los principales factores que generan el calentamiento global es la generación de electricidad a base de combustibles fósiles, ¿no? Yo soy abogado, no tengo los números, ni las cifras, ni los estudios, pero igual que ustedes lo he oído miles de veces que parte de la razón del calentamiento global se debe al, al consumo de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, hoy la planeación de la industria de la energía en el mundo entero tiene que atender esas tres necesidades: energía suficiente, limpia y barata, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Que lo maneje el Estado? Bueno, pues si el Estado puede, bien, ¿no? Yo les pregunto,
¿el Estado puede? A ver, veo varias caritas así como que yo creo que no. O sea, en mi limitada y humilde opinión, yo creo que el Estado tiene tantos problemas, seguridad, desarrollo económico, infraestructura, salud, educación, que atender un sector tan complejo que necesita muchísimo dinero, muchísimo conocimiento técnico, no le alcanza. O sea, yo no veo a CFE o a Pemex resolviendo el problema de suministrar energía eléctrica suficiente, limpia y barata al último rincón del país y combustibles para que el país camine, ¿no? La industria, las escuelas, los aeropuertos, los hospitales, los coches, los trenes, no lo veo. ¿Por qué? Pues porque las empresas del Estado tienen una estructura distinta, ¿no? O sea, el Estado se dedica a gobernar, su objetivo no es ganar dinero, no es ser rentable, eh, y estas industrias funcionan con otros principios, ¿no? Entonces, eh, y otra vez, les hago esa reflexión porque de esta discusión tan básica salen el resto de las reglas, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poquito ya más detalle para que no se me decepcionen de cómo creo que deben funcionar muchas de ellas, ¿no? Eh, en el caso de la industria de la electricidad, en la reforma de 2013 se tomó la decisión de revertir un esquema de monopolio estatal a una industria abierta. ¿Qué fue lo que detonó ese cambio? No sé si se acuerdan, por las caras que veo, muchos probablemente en 1992 estaban en primaria o en kinder. Durante varias décadas tuvimos una legislación en donde la estructura de la industria eléctrica está basada en un modelo de monopolio estatal. Solamente la empresa del Estado, que era CFE, había otra empresa que se llamaba Luz y Fuerza del Centro, se encargaban de todas las actividades del sector eléctrico. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas actividades? Generación, distribución, transmisión y comercialización. Exacto. ¿Quién fue? Romina. Romina. Muy bien, Romina. O sea, a ver, yo en mis clases y hoy que vivimos en el Zoom ya no hay pizarrones, pero hago el dibujito, ¿no? Está una máquina que produce unos electrones y viajan, entonces hay que generarlos, transportarlos, transformarlos en un voltaje más chiquito y luego llevarlos al último consumidor y alguien se los tiene que vender, entonces la comercialización. Todas esas actividades las hacía el Estado, ¿no? Eh, Son actividades que requieren mucho dinero. En 1992 se modifica la ley en aquel entonces se llamaba ley eh, del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir ciertas actividades en donde participa el sector privado. ¿Alguien se acuerda qué estaba pasando en México en 1992? Negociación de Tratado de Libre Comercio. Exacto. Muy bien, Janine. De hecho, una situación muy parecida a la que vivimos hoy con el nearshoring. ¿Qué pasa en 1992? El gobierno mexicano empieza a negociar el Tratado de Comercio. ¿Qué esperábamos que pasara con el Tratado de Comercio? Pues que vinieran a México muchísimas inversiones gringas y canadienses, ¿no? Porque íbamos a asociarnos con ellos, íbamos a hacer una región de comercio libre donde nuestros bienes y servicios iban a fluir sin una restricción. Pero no solo eso, México
se iba a convertir en el punto de partida para inversiones de otros países que querían entrar a ese mercado gigantesco. Hoy el mercado norteamericano es el más grande del mundo. Entonces, a través de México iban a venir empresas españolas, francesas, alemanas, japonesas, chinas, coreanas, de todo el mundo, a establecerse en México, producir bienes, fabricarlos aquí en establecimientos industriales, en fábricas, y exportarlos a Estados Unidos y Canadá sin tarifas, sin restricciones. Entonces íbamos a recibir una cantidad gigantesca de inversión industrial. ¿Cuál es la primera necesidad que tiene cualquier industria? Antes de ¿La preguntar si energía hay o beneficios no? fiscales, estímulos económicos, ¿cuál es la primera pregunta que harían para abrir una fábrica en México? Hay luz, ¿no? O sea, puedo conectar mis máquinas y ya luego me platica cuál es el régimen legal de los inmuebles, o si hay, ¿no? Y el gobierno en ese entonces dice, pues es que yo no tengo capacidad de energía eléctrica para recibir todas estas empresas. Muy similar a lo que tenemos hoy con el nearshoring. Hoy, ¿cómo vamos a recibir 10, 20, 100, 1000 empresas, fábricas nuevas si no hay luz? O sea, hoy una empresa mexicana va con CFE y dice, oiga, quiero abrir una línea de negocios nueva, voy a abrir quiero producir más vidrio, ¿no? Y CFE te dice, perdón, no tengo capacidad o no tengo líneas. Bueno, lo mismo pasó en 92. Y entonces el gobierno en ese entonces dice, oye, pues tenemos que abrir la industria. Yo como gobierno no puedo con mi monopolio, pues que participen los privados, ¿no? Entonces se modifica la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se inventan unas figuras que deben haber oído muchas veces de productor independiente. ¿Alguien me puede platicar qué es el productor independiente? O el IPP, que le dicen. Eran los esquemas de autoabasto, le llamaban. No, Los, los productores independientes de energía eran aquellos que creaban su propia energía para el autoabastecimiento. no. Hola, Pero no basta. son los que vendían a CFE la totalidad de su producción conforme a las capacidades de la planta en contratos de compra-venta de capacidad y producción de energía. ¿Quién fue ese? José Guillermo. Sí, Correcto. El productor independiente es una planta eléctrica que construye un privado con su propio dinero, celebra un contrato de venta de compromiso de capacidad y de venta de electricidad exclusivo para la CFE, ¿no? Eh, ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre capacidad y electricidad? Y perdón que les pregunte esto, pero luego nos metemos a cursos donde hablamos de muchas cosas y los conceptos más elementales no los conocemos. Entonces, sí creo que es importante que los entendamos bien. Y, digamos, la diferencia entre energía y demanda o capacidad es que la energía es tal cual pues, lo que se utiliza para hacer un trabajo a lo largo del tiempo, consumes una cierta cantidad de energía y la demanda es la tasa a la cual utilizas esa energía, la intensidad a la cual utilizas esa energía. Ok, Federico, gracias. ¿Alguien me puede explicar lo que dijo Federico? Creo que Federico se refiere a potencia y energía eléctrica, mientras que capacidad es que tanta generación de energía eléctrica puede producir una central eléctrica. De acuerdo. La capacidad es la planta, cuánta energía eléctrica puede generar. Es un concepto abstracto, ¿no? Yo construyo una planta que tiene 3 turbinas, cada una vez que la arranque y la conecte, puede producir
X cantidad de electricidad. Bueno, esa capacidad que tiene la planta, o sea, la planta sentada sin producir electricidad, eh, es uno de los conceptos que contrata el gobierno. Yo necesito una planta que esté lista para producir electricidad. Quiero tener la capacidad de generación lista para mí. Y se los voy a poner en un ejemplo muy burdo, pero creo que es muy ilustrativo. Yo necesito transportar 1,000 personas diarias de la Ciudad de México a Guadalajara. ¿Ok? ¿Qué necesito? La capacidad es, necesito, me van a salir mal los números, soy abogado, perdón, necesito 10 camiones en donde quepan 100 personas en cada camión. A lo mejor no los voy a usar, pero necesito que tú, contratista, me construyas 10 camiones en donde quepan 100 personas en cada uno. Esa es la capacidad. Y el camión ahí está listo. Cuando yo me quiera llevar no a las 1,000 personas, sino a 300, yo agarro los camiones y me los llevo. ¿Me explico? En términos de generación eléctrica, la capacidad que yo necesito, por ejemplo, para atender la demanda de la ciudad de Guadalajara, que es de 1,000 megawatts, yo necesito una planta que produzca 1,300 megawatts de electricidad y que esté lista. A lo mejor no la voy a usar porque en ese mes la producción industrial o el calor y no hay aires acondicionados, la población no consume toda esa electricidad, pero la tengo que tener allí instalada. Esa es la capacidad de generación. La electricidad son los electrones que esa máquina va a producir cuando yo los necesite. Entonces, el gobierno necesita tener instalada una base de generación para cuando la población la necesite. Entonces, el productor independiente es un privado que construye una planta y la tiene lista a disposición de la CFE y le vende dos cosas. Una, la capacidad. Yo te digo, este camión es tuyo. Ahí está listo, está en el estacionamiento, está pagado. El día que tú lo necesites, lo usas. Y también te vendo el servicio de transporte. El día que tú uses el camión, me pagas la gasolina, la caseta, los viáticos del chofer, lo que se necesite para mover el camión. En el caso de una planta eléctrica, te cobro yo por la capacidad de la planta que está instalada y que está ahí lista para cuando la necesites. Y el día que la uses, te cobro el costo de producir electricidad. ¿Cuál es el costo principal? Pues generalmente en una planta de gas, pues el gas que consumí para producir X número de electrones, ¿no? Bueno, el productor independiente esa planta la podía haber construido CFE con su dinero. Pero CFE dice, oye, si no tengo dinero, se le encargo a un privado, el privado saca de su bolsa o le pide a un banco 1,000 millones de dólares, la construye y se compromete a tener la capacidad disponible para CFE por 25 años y a venderle cuando la CFE se la pida la electricidad que necesita, ¿no? Entonces era el modelo de IPP. Bueno, IPP, así le llaman los gringos, Independent Power Producer, productor independiente. El otro modelo que se inventa en 1992, lo mencionaron hace un momento, fue el de autoabastecimiento. ¿Qué es el autoabastecimiento? Ahora sí, en la generación propia de energía para consumo del generador entre las personas que se encuentren conectadas. Bueno, conforme a la LESPE, podrían ser a sus socios, a los miembros de esa sociedad conformada dentro de su empresa generadora, y también podían estar interconectados o no al sistema. De acuerdo. ¿Cuál es el típico modelo de autoabastecimiento que conocen? Sin meternos, Cintia, a temas regulatorios, así de que el socio y tal, y la interconexión y tal.
En tu Los Oxxo, mente muy simple, ¿qué es el autoabastecimiento? los Oxxo tienen eso, o sea, están, No, pero el modelo genera, del Oxxo es súper complejo. Los Oxxos están conectados a la red, hay una sí, empresa claro, que les produce electricidad en Oaxaca, se las transporta por la red, se las vende, parece más servicio público que autoconsumo. Unos paneles solares. Lo que dice tener paneles solares propios, correcto. O sea, yo tengo paneles arriba en mi casa, sale el sol, genera electricidad, la consumo, veo la tele, pero no la acondicionado, es autoconsumo. Otra que hemos visto desde hace 100 años, la típica planta de luz de un edificio, ¿no? Se va la luz y a los 3 segundos oímos un motor que se prende y de pronto vemos una nube de humo y vuelve la luz, ¿no? Sí les ha tocado ver eso. Es una plantita de luz que tiene el edificio que arranca con un motor de gasolina, de diésel y tal, mueve una turbina, produce electricidad y la consume el propio edificio. Ese es el autoconsumo. Y entonces, en 1992, el gobierno dice, oye, pues yo necesito figuras nuevas en la ley que permitan que estos inversionistas que van a traer plantas tengan electricidad. ¿Cómo les voy a dar electricidad? Uno, pues la que yo hago como CFE, ¿no? Pero esa no alcanza. Dos, pues voy a permitir este modelo del productor independiente en donde si yo no tengo dinero, le pido a un tercero que él construya la planta, él la opere, él se meta a todos los riesgos de construcción, de operación, de permisos, de trabajadores, de sindicatos, y me entregue la electricidad, y entonces yo ya tengo electricidad para inyectar a la red, y que los nuevos inversionistas y las nuevas fábricas puedan instalarse en México. Y tres, pues voy a crear un modelo donde esos señores puedan poner sus máquinas. Obviamente el ejemplo que les pongo de la planta de luz de un edificio pues es muy chiquitito. Imagínense una planta que tenga el mismo funcionamiento, pero que produzca 100, 200, 300 megawatts y que sea suficiente para abastecer un parque industrial completo, ¿no? Entonces, hay un momento económico, político, comercial en la historia de nuestro país que detona un cambio legislativo fundamental y es el reconocimiento de que el Estado no podía atender las necesidades de suministro eléctrico de todas las empresas que iban a llegar. Entonces cambia la ley y abre estas figuras donde participa el sector privado, ¿no? Entonces llegan cientos, miles de plantas nuevas y se instalan en México y empiezan a consumir electricidad o de CFE, porque ahora CFE tiene sus propias plantas, pero tiene unas plantas nuevas que hicieron los privados que le entregan electricidad y se la vende a terceros, o consumen su propia electricidad porque ellos construyeron su propia planta, ¿no? Entonces, empieza a pasar el tiempo, estos modelos se multiplican y de repente, por ejemplo, el autoabastecimiento estaba diseñado como la plantita eléctrica para consumir en mi mismo edificio, ¿no? Pero de repente llega alguien como ¿quién fue la que habló del Oxxo? Laura, Laura, sí. Y dice, oye, yo tengo una planta que produzco electricidad para consumir, pero mis puntos de consumo, que se les llaman centros de carga, no están aquí. O sea, no están aquí mismo como el edificio donde yo la consumo directamente. Están en todo el país, pero la electricidad es mía, yo la genero, se las quiero llevar a mis Oxxos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Y entonces el regulador, que es la autoridad, que es el Estado, dice, ok, te voy a dar chance que tú produzcas electricidad en tu planta en Oaxaca y además quieres hacer una planta de viento porque tienes un compromiso con el medio ambiente y la energía limpia, ok, construye tu planta en Oaxaca que produce 1000 megas, pero tus centros de consumo están, a ver, ¿dónde están los Oxxos? Están
en cada cuadra de cada ciudad, de cada pueblo del país, ¿no? Y entonces te voy a permitir que la electricidad que produce en Oaxaca se las lleves a los Oxxos. ¿Cómo le hago? Imagínense que en vez de electrones fueran naranjas. Y en Oaxaca tengo una granja gigantesca que produzco naranjas y todos los Oxxos son fábricas de jugo de naranja. ¿Cómo se las llevo? Líquida. Necesito transporte, ¿no? Si fueran naranjas necesitaría miles de camiones, ¿no? Si son electrones necesito líneas, pero las líneas no son mías porque la ley dice que la Constitución, la ley dice que las líneas tienen que ser del Estado. Entonces, ¿cómo le hago para llevar mis electrones a estos miles de Oxxos? Primero generas transformadores y luego lo pasas a líneas de transmisión, en este caso, para pasar jugo. Pero ¿quién me los transporta? Tengo que El contratar. CFE, El te Estado. tienes que conectar a la red, al sistema eléctrico nacional, De te acuerdo. conectas a la red. Entonces tengo que contratar al sistema eléctrico, que no es un sistema, es una empresa, ¿no? Que la ley dice que es CFE, que es la responsable del servicio de transmisión, transporte, porteo, como le llamemos, para que me lleven mis electrones desde Oaxaca a todo el país, ¿no? Por los miles de millones de cables que conocemos. Y entonces se inventa estos nuevos modelos de contratos de interconexión, de porteo, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a haber empresas de autoconsumo que empiezan a portear su electricidad ya no solamente en el sitio, sino al resto de la República, ¿no? Y después, como ya lo sabemos, esta figura se corrompe, los reguladores yo creo que aflojan un poquito el criterio y empiezan a permitir que pues, prácticamente una empresa que genera electricidad en Oaxaca le pueda vender la electricidad a cualquier cliente en cualquier lugar del país, ¿no? Y la ley decía que le dieras una acción, ya lo comentaron ahorita, ¿no? Y entonces, pues empiezan a portear, a vender y a portear electricidad a todo el país. Y yo les pregunto, ¿eso es autoconsumo? Que una empresa japonesa que tiene una planta eólica en Oaxaca le vende electricidad a los Oxxos, a Comercial Mexicana, a Altos Hornos de México, a Cemex, ¿es autoconsumo De o hecho, eso fue, autoabastecimiento? perdón, maestro, de hecho fue algo que se discutió durante el sexenio pasado y de ahí que se hizo el decreto de reformas a la LIE, para bien o para mal, pero se mencionaba el tema del autoabasto porque se dieron cuenta que empresas que no tenían ninguna relación entre ellas compraban, bueno, legalmente no pueden comprarlo, pero recibían energía de un autoabastecimiento y se supone que eran socios de esas empresas entre todos ellos, cuando en realidad su participación accionaria era un peso y ahí había un generador de electricidad que surtía y competía de alguna manera con CFE. De acuerdo. Pero así estaba regulado, ¿no? Entonces, otra vez, volviendo a los fundamentos del derecho energético, yo creo una figura de autoconsumo para que los industriales puedan tener acceso a sus propias fuentes y puedan poner su fábrica y se generen su electricidad y genero esta figura. Pero de pronto me encuentro un japonés que tiene una planta en Oaxaca y le vende a 1,500 clientes que están ubicados en toda la República. ¿Eso es autoabastecimiento? Yo creo que no. La verdad, yo En estricto sentido, sí estaban asociados, obviamente se entendía como un holding, eran sus socios y por eso podían generarle, pero era una laguna en la ley, en ese sentido, coincido contigo. un vacío, A ver, ¿no? yo fui abogado de todos esos y yo lo defendí no porque estuviera de acuerdo con, con el estiramiento de la figura del autoabastecimiento, sino porque así estaba regulado. Y no le puedes echar la culpa al consumidor
porque él no hizo la ley, no hizo las reglas. ¿Sabes qué fue lo que nos pasó? Llegabas y decías, oiga, yo quiero consumir de esta planta de autoabastecimiento. ¿Puedo? Pues sí, pero la ley dice que tienes que ser socio. Ok, ¿cuánto tengo que tener como socio? Y la autoridad te decía, bueno, pues es que, ¿cuánto consumes? No, pues consumo, la planta produce 100, yo consumo 50, pero consumo 50 este año, a lo mejor el año que entra consumí 20 porque me fue mal y mi producción se cayó y ¿no? Entonces, pues no necesariamente tengo que tener el 50% de la empresa, porque pues, no tiene que ver la participación accionaria con el consumo eléctrico, son incompatibles, ¿no? La participación accionaria es fija, el consumo eléctrico es variable, entonces no va a funcionar. Entonces la autoridad dijo, bueno, pues con que sea socio. Y pues, ¿cómo soy socio? Pues con una acción soy socio. Pues sí, bueno, pues ok, gracias. Entonces, las empresas presentaban su solicitud de permiso diciendo, oiga, le voy a vender a tal y a tal y a tal, aquí están sus puntos de carga, aquí está el estudio CFE que se los va a llevar. O sea, no había engaño. Así estaba regulado. Que se abusó de la figura, claro que se abusó. O sea, eso no era autoabastecimiento, se parecía mucho más a servicio público, ¿no? Entonces llega el nuevo gobierno y dice, oye, pues esto es un chiste, están, están abusando de una figura y entonces entran otro tipo de conceptos políticos de que el objetivo era destruir a la empresa del Estado, que no es cierto, ¿no? Este, eh, y entonces entramos de nuevo en un impasse en la regulación, ¿no? La industria funcionaba, claro que funcionaba, pero los conceptos se confundieron de manera muy importante, ¿no? Entonces, eh, viene el cambio de gobierno y todas estas figuras se cuestionan, ¿no? Cuando se crearon en 1992, había una razón económica, política para generarlas, sí, claro que sí, pero se distorsionaron de manera muy importante y llega un momento en que ya no funciona el sistema, ¿no? Por ahí, Ramón, que tienes la mano levantada. Sí, Carlos, yo nada más comentar que efectivamente, pues es trabajo bien hecho de los abogados y es una laguna de algo que no se previó en aquel momento en la ley. Pero por otro lado, que ya lo has dicho de alguna forma, lo que quiero destacar es cómo estas empresas con inversiones privadas parecía que le estaban pegando a CFE porque resultaron ser mucho más eficientes en sus costos de producción de la energía y esa es una parte del fenómeno también en el sentido económico financiero, y esto se demostró con los resultados de las rondas también después de la ley del 2013, y por otro lado, pues que las tarifas que tenía CFE para tasar la transmisión y todas estas cosas en las que podría haber cobrado, pues que también se quedaron ya anacrónicas, ¿no? Se quedaron perdidas. CFE podría haber dicho, pues ahora te voy a cobrar el doble o el triple o lo que sea de transmisión para de alguna forma equilibrar esto, pero lo que quedó en evidencia es que el Estado mexicano en este negocio, vamos a decirlo así, pues es ineficiente y tiene unos costos arrastrando de muchas otras cosas indirectas que lo hacen que no puede competir con un privado. Sí. Y dijiste ahorita una cosa muy importante, que estas empresas eran más eficientes, ¿no? Y le comieron el mercado a CFE. Entonces yo les pregunto, como Estado, ¿cuál es mi obligación en materia, por ejemplo, de electricidad? Pues garantizar el abasto, yo diría. Lo primero es garantizar el abasto y lo segundo es regular de alguna manera el precio para que sea accesible para todo el mundo. Pero lo primero es que haya. Lo primero es Oye, que haya el precio que sea. ¿el objetivo de la ley es tener una CFE fuerte o es que la gente tenga electricidad? ¿De la nueva ley? No, estoy hablando otra vez, me estoy regresando a su primera clase, olvídense de sus 13 clases que han El tenido. objeto Estoy volviendo a los conceptos es elementales. garantizar el derecho. ¿Cuál es la a que función toda la del gente Estado tenga en acceso. materia eléctrica? Que todo el mundo tenga acceso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Oye, y entonces, si un privado es más eficiente y la genera más barata, ¿está mal? ¿No? Todo lo No, contrario, claro que desde no. mi punto de vista.
sea, claro que no. Entonces, ¿por qué de pronto digo, no, ¿saben qué? Ustedes privados que generan energía más barata y más eficiente, lo que estaban haciendo era destruir a la empresa del Estado. No es cierto. O sea, el, el concepto, el objetivo es como función del Estado en materia, en este caso, y la industria de la energía es muy amplia, pero hablando de electricidad, es que la gente tenga energía eléctrica suficiente, limpia y barata. Si no lo logro a través de la empresa del Estado, porque tengo una interminable lista de limitaciones y de problemas, y se me facilita utilizando los beneficios, el capital, la investigación, la tecnología, los avances del sector privado, ¿por qué de pronto concluyo que eso era malo para el país? ¿Que hubo abusos? Claro. Entonces paremos los abusos, Sí. pero no perdamos el objetivo que tiene el Estado de darle energía eléctrica a toda la población. Hoy, ¿qué día es? 22 de mayo de 2025, el Estado no satisface las necesidades del país. No Hay puede. lugares donde hay apagones todos los días, en México, en el país. Hay ciudades donde hay bajo voltaje todos los días o que se prolongan por días enteros, ya ocurriendo en este momento, ¿no? Y aparte de los apagones que hemos experimentado, que son regionales, desde ese momento ya la demanda futura y la capacidad que tenía para CFE para producir, pues ya se veía insuficiente, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo y dame medio segundito, Gabriela Carrasco, ahorita te paso el micrófono. En materia de petróleo, ¿cuál es la función del Estado en relación con el petróleo? Y otra vez, perdón que vuelva a temas más básicos, porque esto es la regulación, o sea, lo que están estudiando en este diplomado, en todas las clases ya muy específicas, tiene que ver con esto. O sea, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué quiere el Estado? ¿Qué tengo que hacer con el petróleo que tengo en este país que Dios bendijo con una cantidad de recursos impresionantes? ¿Qué tengo que hacer con el petróleo? A ver, Gabriela, te paso la pregunta incontestable. ¿A qué levantas la mano? Perdón. O sea, olvídate de la ley. ¿Para qué es el petróleo? ¿Qué hacemos como gobierno con todo el petróleo que tenemos? De acuerdo. ¿Cómo le hago para aprovecharlo lo mejor posible? ¿No? Pregunta. Tengo una empresa petrolera que tiene una cantidad de recursos interminable, que tengo que explotar para beneficio de todos y cada uno de los mexicanos. ¿A quién pondrían como director general de una empresa petrolera? Descríbanme el perfil. O sea, describan así, perfil del puesto. Mándeme su currículum. ¿Qué tiene que cumplir? Personaje, A ver, no está tan difícil, ¿eh? pues, que sea un administrador, pero que tenga altos conocimientos en la materia. De acuerdo, un ingeniero petrolero con un MBA en Harvard, que tenga 20 años de experiencia en la industria petrolera, que haya trabajado. Oye, Carlos, Sí, a lo mejor yo voy a meter ruido porque la opinión de Gabriela es garantizar que es un recurso energético. Y yo diría, en nuestro país ha sido un recurso económico históricamente porque ha sido la fuente de ingresos más importante hasta, no sé si los 80 a nivel país, y no solo era un recurso energético, más bien es un recurso económico. Y hoy por hoy el tema de volver a retomar la operación centralizada por parte de Pemex y todo esto es precisamente poder tener el control de los recursos económicos que resultan de la comercialización
del petróleo con el extranjero y eventualmente con la refinación y la venta de gasolinas directamente. Entonces yo ahí, sobre la reflexión, ahora sí que sobre el momento, y más allá de lo que en este momento pudiera decir la ley en contra, que yo, no, que yo soy de los no abogados, yo diría que podríamos a lo mejor estar pensando en reconocer en algún momento que el petróleo es un recurso económico más que un recurso energético. Y ahí termino. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el petróleo, a diferencia de la electricidad, es un recurso económico, es un bien que afortunadamente tenemos muchísimo en este país. ¿De qué sirve el petróleo bajo la tierra? De nada. Si tú lo sacas, uno lo convierte en combustible, si puedes mover la economía y coches, máquinas, industria, etcétera. Pero además, como me sobra, porque produzco mucho, pues lo vendo y lo transformo en dinero. Y con ese dinero puedo abrir escuelas, hospitales, carreteras, pagarle a los policías. O sea, es un recurso para que el país viva mejor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues explotarlo de la manera más inteligente posible. Y les vuelvo a preguntar, Entonces entonces, ¿a no quién necesitamos un pongo de ingeniero. director de una empresa, de nuestra empresa petrolera que nos va a producir todos esos beneficios? A una persona especialista en inversiones, Alguien que desarrollo. todos esos beneficios, ¿no? Y entonces, ¿por qué pongo a un ingeniero agrónomo que no le ha puesto gasolina ni a su coche? O sea, ¿cuál es el resultado? Pues un desastre absoluto. O sea, Pemex, hoy Pemex, los mexicanos viviríamos mejor si no tuviéramos petróleo de ese tamaño. O sea, Pemex produce 100 pesos y paga 10,000 pesos de deuda y debe 100,000 pesos de la deuda total. Si no tuviéramos Pemex, pues estábamos en ceros, pues por lo menos déjenme, entonces exporto maíz y trigo y minerales y productos fabricados. O sea, ese recurso valiosísimo que tienen los mexicanos hoy no nos ha servido de nada. Y otra vez, ¿por qué les explico este rollo? Porque todo tiene que ver con la manera en que lo vamos a regular a través del derecho energético. Porque las reglas desde la Constitución se tienen que pensar y diseñar para que estas dos industrias, la eléctrica y los hidrocarburos, nos arreglen la vida, nos permitan como país crecer, desarrollarnos, tener oportunidades, vivir mejor. Y yo creo que lo hemos hecho muy mal. Veníamos bien y de pronto se nos atravesó un choque ideológico y otra vez nos volvimos a atorar en esa discusión que yo creo que nos está llevando a lo que quisiéramos llegar, ¿no? Entonces, eh, otra vez, ¿para qué nos sirve el derecho energético? Pues para que estos recursos tan importantes que tenemos, que son, por un lado, los hidrocarburos, y por otro, la electricidad, que la electricidad no es un recurso, y ahí hay una confusión enorme, ¿no? Y ha habido discursos de políticos mexicanos que dicen, la electricidad es de todos los mexicanos. No es cierto. El petróleo está abajo de nuestra tierra, y ese sí es nuestro, y nosotros decidimos bien o mal lo que hacemos con él. La electricidad no es nuestra. La electricidad no existe. Se fabrica con unas maquinitas que se llaman generadores eléctricos y que son marca Siemens, marca Alstom, marca Mitsubishi, marca etcétera, ¿no? O sea, la electricidad no es un recurso natural, salvo la que queramos bajar de un rayo que nos caiga en la casa y la almacenemos y de ahí prendamos la tele y el refri. O sea, la electricidad es un producto industrial. Así como se fabrican en México computadoras, la electricidad necesita una máquina que la produzca. Entonces, no podemos regularla o concebirla como un recurso natural, porque no lo es.
Que depende de recursos naturales como el gas, el agua, el aire, el sol, sí, claro. Pero si no tengo la maquinita marca Siemens, marca General Electric, que produce los electrones, que transforma el movimiento y la energía mecánica o cinética del aire en electrones y lo subo a una red y me prende la tele, si no tengo esa infraestructura, no tengo electricidad. Entonces la tengo que regular de una manera muy distinta a la que regulo los hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿qué compara el derecho energético? Primero que nada, derecho constitucional. Y ahí es donde hemos tenido unos debates a nivel péndulo, ¿no? Monopolio estatal, solo el Estado puede hacer esto, porque no es que sector privado, porque el Estado no puede, vamos todos al sector privado, pero son los privados. Hoy tenemos un modelo que yo creo que es más acertado, creo que es más apegado a la realidad. Hoy tenemos en materia eléctrica un modelo en donde el sector privado, perdón, el Estado se encarga de la planeación y control estratégico de la industria, de actividades estratégicas como son el transporte y la distribución, porque llevar la electricidad a todo el país eh, creo que es una función excesivamente relevante y que debe estar en manos del Estado, pero también deja un espacio para que los privados puedan utilizar su capital y su tecnología para producir electricidad, utilizando los nuevos inventos y los nuevos secretos técnicos y científicos que se van generando con el tiempo, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Todavía no sabemos porque todavía no salen los reglamentos, etcétera, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar ese equilibrio? Pues yo espero que el gobierno tenga un poquito más de apertura. Creo que hoy lo hay mucho más diálogo entre el gobierno y el sector privado que lo que vivimos hace 6 años. Y creo que hay elementos para generar una regulación que pueda ir poco a poco resolviendo todas estas necesidades, ¿no? Y en materia de hidrocarburos, ¿cómo le hago para que los recursos que tengo nos beneficien a todos? ¿Los va a explotar solo Pemex? Pemex no tiene dinero. O sea, si la Secretaría de Energía, que con la nueva ley es la que va a decidir a quién se le asigna un yacimiento, y conforme la nueva ley del sector de hidrocarburos, que se llama ahora, dice que Pemex lleva MAN, ¿no? Lo cual creo que es correcto. O sea, yo soy el Estado, tengo recursos petroleros en mi país, tengo una empresa petrolera, pues yo escojo si yo los desarrollo primero, ¿no? Si no puedo, no tengo dinero, no tengo tecnología, bueno, pues invito a alguien, me asocio, y si tampoco puedo, bueno, pues ya traigo a un tercero, ¿no? Pemex hoy tiene la capacidad de desarrollar un proyecto en aguas profundas que le va a costar 10,000 millones de dólares. Si yo fuera un proveedor de Pemex al que me deben 500 millones de dólares y no puedo pagar salarios, impuestos, estoy a punto de quebrar, y Pemex va e invierte 1,000 millones de dólares en una plataforma flotante, voy bueno, no lo puedo decir abiertamente, pero me enchilaría muchísimo, ¿no? O sea, ¿cómo Pemex va a ir a invertir 10,000 millones de dólares en una plataforma flotante para un proyecto de aguas profundas cuando cuando le dé casi 25,000 millones de dólares a sus proveedores? Cuando la deuda financiera de Pemex, o sea, el dinero que le han prestado bancos a Pemex, no lo puede pagar. Y el gobierno todos los días de nuestros impuestos le inyecta miles de millones de pesos que se podrían haber ido a educación, a preparar a nuestros policías, a que no estén recibiendo mordidas y lana del narco, o sea, a hospitales, a carreteras, a todo lo que necesitamos. No se los voy a platicar porque lo saben mejor que yo,
y lo voy a ir a poner a Pemex. ¿Ustedes creen que Pemex va a poner $10,000 millones para una plataforma de aguas profundas? Alguien dígame que no, por favor. No me dejen tan solito. O sea, entonces, ¿cómo le hago? ¿No? Les pregunto a ustedes, legisladores, hagan una ley que funcione, que haga que mis recursos petroleros, que son riquísimos y valiosísimos, le dejen dinero a los mexicanos. Esa es la función del derecho energético. Ya en sus próximas 13 clases y 25 se van a aprender cuántas copias y si es por triplicado o si es en CENERO, en la CNE. Pero el origen de toda esta regulación es cómo, cómo diseñar nuestras leyes para que estas dos grandes industrias fundamentales para el desarrollo y crecimiento y la vida diaria en nuestro país sea mejor. Yo espero que cuando acaben el curso tengan algunas respuestas, pero, pero es muy complejo, ¿no? Y tristemente se ha politizado demasiado al grado que nos encontramos en una estructura que no funciona, ¿no? ¿Algún comentario por ahí? No los quiero angustiar, no los quiero preocupar, sino simplemente ese es el gran acertijo que cada 6 años o que cada que cambiamos gobierno se vuelve a replantear y se vuelve a reorganizar y se vuelve a reescribir y nosotros tenemos que reajustar nuestros cursos de derecho energético porque cambian otra vez las reglas cuando yo creo que la respuesta no debería de ser tan complicada, ¿no? Por ejemplo, en el sector de electricidad se habla mucho que, oye, es que el Estado perdió el control. No es cierto. Y se modifica la Constitución y dice, el Estado tendrá el control de la industria energética. Pues siempre lo ha tenido. Y ahora las empresas se llaman empresas públicas del Estado y antes eran empresas productivas del Estado. Y hacen lo mismo. Y entonces llevamos décadas discutiendo cómo se va a llamar la empresa, pero no cómo va a funcionar. Entonces, sí creo que es una materia del derecho que más allá de muchas otras requiere un análisis mucho más profundo, ¿no? Eh, Volviendo un poquito al contenido que es el derecho energético, pues obviamente toda esta discusión que puede parecer rollo filosófico, tiene que ver con la estructura constitucional de la industria energética, ¿no? En la Constitución es donde se plasman los principios fundamentales, ¿no? Les platicaba los de 2013, no monopolio, libre concurrencia, libre competencia, transición energética, órganos autónomos, etcétera. Hoy tenemos una industria diferente. Ya no hay en la Constitución un concepto de no monopolio. Al contrario, la reforma constitucional de noviembre del año pasado dice, las empresas del Estado no son sujetos de la legislación en materia de monopolios. O sea, son actividades estratégicas, la transmisión, la distribución y tal, y todo aquello que realicen las empresas del Estado. Por primera vez, y les pregunto a los abogados, en la Constitución se establecen las actividades estratégicas en función de quién las hace y no de cuáles son las actividades. Si ustedes ven la lista de actividades estratégicas en el 28 constitucional, dice, son actividades estratégicas del Estado, y además unas que ya ni existen, ¿no? Correos, telegramas. ¿Alguien ha visto un telegrama hace más de 30 años? No creo, ¿no? Acuñación de moneda, etcétera. Y al final termina diciendo, y todas aquellas que realicen las empresas del Estado.
Entonces ya no define las actividades. Lo que define es lo que haga CFE, lo que haga Pemex, por ser CFE o por ser Pemex, se considera estratégico. Oye, es que ¿qué va a hacer Pemex? No sé. Oye, Pemex podría meterse a vender, bueno, CFE, fibra óptica. Sí, sí podría. Entonces es estratégica. Oye, yo hacía fibra óptica desde hace 30 años y no era estratégica y CFE no la hacía y no está en la Constitución. Sí, pero como ahora la hace CFE, ya se volvió una actividad estratégica y tú ya no puedes. Entonces, el diseño constitucional de estas industrias creo que tiene un elemento de exceso muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué más incluye el derecho energético? Nos bajamos de la Constitución y nos vamos al derecho administrativo. ¿Por qué? Porque la regulación y la legislación eh, en cuanto a la actuación del Estado, pues es de todos los días, ¿no? En materia administrativa tenemos contratos públicos, asignaciones, licencias, concesiones, permisos, autorizaciones, etcétera, ¿no? Eh, Derecho corporativo. Oye, pues, ¿qué tiene que ver derecho corporativo con el sector energético? Bueno, el día que llega un inversionista a desarrollar un proyecto energético en México, pues tiene que constituir una sociedad. Las sociedades mexicanas que se dedican a las actividades del sector energético, tienen que cumplir con una serie de reglas específicas en materia energética, su objeto social, su estructura accionaria, que a lo mejor no aplican en otros sectores, ¿no? Entonces, un abogado que se ostenta como especialista en materia energética, no solo tiene que conocer la regulación de tarifas y permisos, tiene que conocer estas reglas especiales en materia corporativa, ¿no? Eh, Derecho inmobiliario. Si ustedes quieren comprar un departamento en Polanco, pues se van al Código Civil y revisan las reglas en materia inmobiliaria, ¿no? De derechos reales, propiedad, etcétera. Pero si quieren comprar un terreno para construir una planta eléctrica o si quieren adquirir servidumbres de paso para tener un ducto de transporte de gas, se tienen que meter a la ley del sector eléctrico o a la ley del sector de hidrocarburos y manejar las reglas especiales para la adquisición de derechos inmobiliarios en materia energética. Derecho ambiental. Si ustedes son especialistas, abogados energéticos, se tienen que aprender las leyes estatales, perdón, las leyes ambientales para identificar las reglas que aplican de manera específica a proyectos eléctricos, dependiendo si son solares, de combustibles fósiles, de viento, de uso de agua, o si en materia de hidrocarburos generan residuos tóxicos, contaminantes, emisiones a la atmósfera, etc. Hay una autoridad ambiental, la SEA, que es una autoridad ambiental en materia de hidrocarburos. Entonces, un abogado que sustenta como especialista en derecho energético tiene que conocer el derecho ambiental en materia de hidrocarburos, ¿no? Financiero. Oye, pues yo soy abogado de bancos y doy créditos. Oye, voy a financiar un proyecto eléctrico de un gasoducto. Perdón, un proyecto eléctrico o un gasoducto. Pues tengo que conocer una cantidad de reglas desde el punto de vista financiero para analizar el riesgo de pago de crédito de un gasoducto. Oye, es que mi gasoducto vende
vende al mercado, vende a un consumidor, la empresa eléctrica vende a CFE, vende en el MEM, es para autoconsumo. ¿Cómo analizo los riesgos desde el punto de vista financiero? ¿Cómo constituyo una garantía sobre los bienes de un proyecto eléctrico, por ejemplo? ¿Puedo dar en garantía, por ejemplo, en un proyecto de hidrocarburos? Tengo un contrato de licencia, voy a explotar un yacimiento. ¿Puedo dar en garantía el petróleo que está debajo de la tierra? Alguien que me... Christopher, que creo que está... Ah, no, perdón, Cintia, por ahí está la mano levantada. Perdón, no lo había notado, perdón. Yo soy banco, les presto $500 millones para construir una planta eléctrica. ¿Qué me das de garantía? Pues generalmente los bienes muebles o en este caso los inmuebles, porque es lo Inmuebles. único. ¿Me puedes dar en garantía la planta? Híjole, ¿Qué tipo de garantía hacemos? ¿Una hipoteca, un fideicomiso? sería más conveniente, bueno, por la clase que tuvimos ayer, que se fuera a un fideicomiso para que los inmuebles no quedaran afectados, para que los inmuebles formaran parte del patrimonio del fideicomiso y no quedaran afectados en el tema de la garantía. ¿Y puedo dar en garantía la planta eléctrica? No, creo que ¿Está no, porque sujeta así Los a contratos, reglas y todo? es Pues mira, que como está en un inmueble que sería de la nación, pues pero no yo podría le dar la compré un planta. terreno a Juanito Pérez y ahí construí mi planta. Bueno, se supone que son bienes inembargables y tampoco pueden ser sujetos de garantía los bienes inmobiliarios de la federación. Entonces No, esto sería para... si la planta es privada y es Ah, mía sí, y está en un terreno privado y el inmueble, que es la estructura industrial que genera electricidad y es mía, yo se la compré. ahí sí. En ese caso, si es privado, sí se puede. Oye, pero tengo una autorización y a lo mejor mi autorización que me dio la Comisión de Energía dice no puedes dar en garantía los activos o necesitas el consentimiento, la autorización de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, Sería necesario porque son los que le dan la garantía de la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y por lo tanto no pudieran ser embargables. entonces no es como dar una garantía sobre tu departamento, ¿no? O No. sea, como abogado especialista en derecho energético, si voy a financiar el desarrollo de un proyecto eléctrico, me tengo que saber una cantidad de reglas de las que depende si puedo dar en garantía o no la planta. Y si no puedo dar en garantía la planta, no me van a prestar el dinero y no voy a poder hacer la planta. Entonces yo tengo que ir con el legislador y decirle, oiga, quite eso de la ley, ¿cómo que no puedo dar en garantía la planta? Pues es mía. No, es que es un bien del... Sí, pero es mía. O sea, bueno, ok, la puedes dar en garantía, pero yo trato de decir, bueno, está bien. Pero si no puedo dar en garantía, nadie me va a financiar, entonces no va a haber plantas porque nadie las va a construir porque no hay dinero. Entonces, tengo que entender también, o sea, no, como abogado experto en derecho energético, no me puedo limitar a la parte filosófica, constitucional, administrativa de permisos. Tengo que conocer también los requisitos para que un banco me preste dinero, ¿no? Entonces, la parte comercial, tengo que ser un especialista en todo tipo de contratos. Tengo que aprender a hacer contratos para vender electricidad. Y no es lo mismo vender electricidad de una planta de gas que de una planta solar, que de una planta de viento, porque funcionan diferente. Tengo que saber hacer contratos de transporte de gas natural o de otros combustibles o de otros energéticos. Tengo que saber hacer contratos de construcción para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, el derecho energético incluye también esta parte comercial. Les platico una historia. Eh, las plantas eléctricas funcionan mejor cuando son convencionales de gas en temperaturas más bajas. No me pregunten por qué. Es un tema técnico de eficiencia de las máquinas, ¿no? De hecho, no sé si algunos de ustedes han visto cuando se presenta una licitación, eso por ahí, Gabriela, por la encima del aire.
no lo voy a disputar, pero es un tema técnico, ¿no? Te piden el funcionamiento de la planta en condiciones de verano y en condiciones de invierno. O sea, en condiciones de verano a lo mejor produce 100 megawatts y en condición de invierno la misma máquina consumiendo el mismo volumen de gas produce 110 megawatts. Entonces gano 10 pesos más de dinero con la misma inversión en la planta y el mismo gasto en gas, ¿no? Entonces una planta en condiciones de invierno, cuando hace frío, es más eficiente, ¿no? En alguna ocasión nos tocó eh, armar una estrategia para presentar un proyecto que estaba pegada a la planta a una estación de licuefacción de gas natural. El gas natural cuando se licúa se baja a unas temperaturas bajísimas y entonces el tener alguna conexión de la planta eléctrica con el proceso de enfriamiento del gas le generaba una temperatura más fría a la planta eléctrica, que la hacía más eficiente. Pues, para efectos de la licitación, pues, permitía generar la misma electricidad que pedía la CFE, pero a un costo más bajo porque la podía producir consumiendo menos gas. Entonces era yo, pelé, ¿no? Tenía una ventaja competitiva sobre mis competidores, ¿no? Ok, entonces a ver, abogados, ¿qué tengo que contratar con la empresa de al lado que tiene el sistema de liquefacción de gas para enfriar mi planta? Entonces alguien dijo, no, pues ¿por qué no hacemos un contrato de venta de frío? ¿Puedo vender frío? Más bien sería horario, ¿no? De operación. ¿Qué contrato celebraría con el vecino que me ve enfriar mi planta? Entonces les digo, alguien dijo, oye, no, pues un contrato de venta de frío. Seguro reprobó derecho civil en el primer semestre, ¿no? Pero claro, todo el mundo dijo, no, frío, sí, claro. El frío existe, es un bien, es materia de comercio el frío. O sea, conceptos de primer semestre de derecho civil. No, Y ahí no. están los abogados que estudian 10 maestrías y doctorados y dan clases. Y sí, pues vamos a hacer un contrato de venta de frío. ¿Qué hubieran hecho? Agua fría en un sistema de sinergia. ¿Un qué? Perdón, por ahí. Agua fría en un sistema de sinergia. En donde la empresa de al lado se compromete a realizar ciertas acciones para que tú puedas enfriar tu planta y entonces generar electricidad en condiciones de invierno, ¿no? Bueno, desde ese tipo de discusiones tan elementales, si tú eres especialista en derecho energético, pues te toca resolver ese tipo de problemas conceptuales de cómo puedo estructurar, de que el señor me quiere enfriar mi planta, estamos de acuerdo, y yo le voy a pagar 1 millón de pesos al mes, estamos de acuerdo. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo documento? Contrato de servicios. Prestación ¿De de acuerdo, servicios. Romina? Sí, de acuerdo. Llegamos a la conclusión que íbamos a contratar a hacer un contrato de prestación de servicios de enfriamiento, ¿no? Servicios pues, pueden ser de cualquier. Pero también el derecho contractual tiene un espacio importante en el derecho energético, porque son contratos del sector, ¿no? El famoso PPA, que han oído ustedes, ¿alguien sabe qué es un PPA? ¿Qué significa PPA? Power Purchase Agreement. ¿Cómo? Power Purchase Agreement. De acuerdo, ¿no? Que también tenemos que aprendernos unos nombrecitos en lenguajes extraños, ¿no? Pues es un contrato de venta de electricidad que tiene sus secretos, ¿no? Y tiene sus misterios y espero que en el curso, en el diplomado, vayan a tener un espacio para revisarlo, ¿no? Entonces, un poquito el resumen de esta clase y desafortunadamente me tengo que despedir de ustedes en un minutito. El derecho energético es mucho más amplio y mucho más complejo de lo que a veces
pensamos que es cuando nos inscribimos a un diplomado o a un curso, ¿no? No es nada más la parte regulatoria, no es el procesamiento de permisos, no es la interconexión de una planta, no es la venta de molécula de gas. Son reglas, primero, que vienen de un origen muy profundo que necesitamos entender para qué sirven estos recursos y cuál es el beneficio de la población. Y de allí generar una regulación que haga sentido para que lo podamos aprovechar. Y va a tocar prácticamente todas las áreas del derecho: constitucional, administrativo, ambiental, regulatorio, laboral, fiscal. Hay leyes de ingresos en materia de hidrocarburos, hay reglas específicas de impuestos para proyectos limpios o no limpios. Entonces, bueno, me hubiera gustado tener esta clase el primer día, antes de las otras 13, para dejarles todas estas inquietudes y que pudieran, bueno, estar muy receptivos en su mente para aprovechar todo lo que van a recibir en este diplomado, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta, comentario. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Gracias, maestro. Gracias, Carlos. Gusto. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Todos. Muchas Hasta luego. gracias. Buenas noches. Gracias, Muchísimas muchas gracias. 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 Muchas gracias.